Hola amigos, bueno, una nueva tutorial sobre el Artfork y esta vez pues dentro de la última actualización que es el 1.8.6 en el que han introducido varias mejoras. Las mejoras son a la importación de las STL. Yo todavía no lo he probado porque lo he descargado ayer o anteayer y no lo sé, pero sí la exportación. Que la exportación de los archivos ha mejorado porque ya va en una carpeta a la que tú puedes darle nombre, no tienes que ir a una carpeta que tú previamente has hecho. Y luego la orientación de los modelos cuando se importa ya no están en oposición, sino que están en línea, ya que si tú has dado una inclinación, pues eso molesta el que tengas los dos opuestos y te quita espacio en la impresora. Luego lo de la encía, que la han mejorado, ha habido una pequeña mejora, pero no mucho. Ya veis que este modelo pues sigue teniendo ahí una encía un poco chunga. Pero bueno, esto es antes de la importación, antes de la descarga nueva. Pero bueno, bien, estoy contento porque de momento va bien. Una de las cosas que dice en el último, digamos, información es que la gente, los clientes están un poco, digamos, ven un poco difícil la manipulación de este programa. Y bueno, yo he intentado hacer 4 tutoriales, o sea, varias, esta misma tutorial en vivo, pero no he podido hacerla porque efectivamente, o sea, no es fácil hacerlo en un momento para casos complejos como este, sobre todo los de instalar, que son prácticamente el 60% de los casos que tenemos nosotros en la consulta. Una cosa es unas expansiones, unos movimientos en una etapa, no en 4 o en 5 como veis aquí, pero es bastante difícil. No es fácil como yo creía. Claro, para mí, porque es fácil. Ahora está hecho, está muy bien, pero yo pienso que este caso a mí no me ha durado, no lo he hecho yo en una hora o en media hora, no. Este caso lo he tenido en varios días. ¿Por qué varios días? Pues bueno, porque he ido mejorando cada movimiento en relación a lo que nosotros estábamos pretendiendo, que era mejorar esa clase 2. Entonces, claro, ahora lo veis en la barra y parece muy bonito, pero hacerlo en vivo pues me estaba costando y así he decidido presentar el caso tal como viene, porque pienso que podéis sacarle vosotros partido a los diferentes movimientos que hay y, y creo que es suficiente. Pero para enseñar esta barra y estos movimientos de digitalización, yo creo que se necesita más horas de trabajo, ya no un curso, porque sí que efectivamente pues sí se puede hacer un curso mejor, pero se necesita bastantes horas de dedicación a este programa. Pero bueno, hay otra cosa que yo también pienso y es que no es, el futuro está en este tipo de programas y el Afford posiblemente en estos momentos es el que mejor nos va, ya que tú puedes hacer exportaciones incluso inmediatamente después de haber hecho la primera y ver que no te funciona o que no estás contento, la puedes volver a exportar inmediatamente, no como otros programas que tienes que mandarlo a la central y la central te tiene que contestar y así pues esto se puede alargar muchísimo. Con lo cual en estos momentos el Artfork posiblemente es el mejor programa que hay para este tipo de cosas, el más barato y el que más soluciones tiene. De hecho yo o sea, como loco, tengo unas ganas de presentar los casos que empecé hace casi 2 años y que yo estoy prácticamente terminando a partir de una formación bastante autodidacta, pero que por mis experiencias en la consulta de tanto tiempo, ya llevo más de 42 años haciendo este tipo de trabajo de ortodoncia, me ha permitido conocer muy bien los movimientos, aparte de que ya había trabajado con alineadores desde Sheridan hasta, bueno, nunca he trabajado con las Invisalign porque no estoy de acuerdo con ese tipo de monopolio que han establecido y ellos establecieron durante tanto tiempo que
nos impidió a mucha gente entrar dentro de adquirir muchos, digamos, estudios sobre cómo podíamos hacer este tipo de alineamiento y desgraciadamente, bueno, desgracia no, pero a mí no me gustan los monopolios como no me gusta el de Apple. Por ejemplo, nunca compraré un, un iPhone ni nada de eso que tenga monopolios. En fin, bueno, aquí tenéis un caso de los más difíciles que se os puede presentar en la consulta. Ya veis, primero es una clase 2 bastante pronunciada, un paciente de 32 años con mordida cruzada en los 6, en los 7, perdón, con una sobremordida bastante acusada, aparte de tener apiñamientos inferiores, no mucho, pero bastante, con el arco colapsado y, bueno, es un caso bastante problemático. ¿Cómo se trataba antes el caso antes de en las primeras, ¿cómo se llama? Descargas, en los primeros ART4? Cuando tú hacías la distalización de este 6, entonces la distalización, y tú podías hacer desde 6 a 4, y entonces te salía una serie de distalizar, pero digamos conjuntamente. ¿Qué es lo que ha pasado en la última distalización, en la última renovación, actualización del programa, no la penúltima? Y ya hablé de esto hace unos días, hace un mes o dos, que la distalización ahora se hace individualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta distalización se hace individualmente, posiblemente nosotros estamos hablando de ponernos en 100 alineadores. Claro, hay que pensar que para distalar 4 milímetros de este 7, por ejemplo, de este 7, que son 4 milímetros, pues se necesitarían hacer 25 de... Cada vez que nos tiramos un milímetro son 4 planchas, por lo 4 por 4, 16 planchas para distalar una pieza. Luego así en el 6, así en el 5, así en el 4, y si queremos distalizar el 3 también. Multiplica 16 por 5 y entonces estamos en las 80 planchas más lo que arreglemos adelante, que pueden llegar a ser pues otras 20, con lo cual nos ponemos en 100 planchas. Entonces, claro, esto se hace eterno. 100 planchas se hace eterno. Si encima, por ejemplo, las pones de cendura y les das 4 planchas, pues imaginaros hasta dónde se puede encarecer este tratamiento. Que encima, en estos momentos, pues claro, son 100, y a los que no tenemos o no tienen experiencia en este tipo de trabajo, pues la incertidumbre de decir, vamos a llegar a 100 planchas, el paciente va a estar hasta el gorro de mí y luego encima no sé cómo va a quedar. Bueno, pues la cuestión es que ha cambiado. Ha cambiado, o sea, lo he cambiado yo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo lo que hago es distalizar, o sea, cuando una vez que estoy en esta situación, lo que hago es solo distalizar estas dos piezas, el 6 y el 7. Entonces queda todos en una barra. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos ahora cómo está una primera fase, cuando yo hago en la primera fase antes de hacer la secuencia de distalización, lo que hago es distalizo esta y esta al mismo tiempo. Es decir, que aquí estamos a 3,91, en esta, por ejemplo, está a 2,29, pero en la primera
en la primera barra que hago antes de hacer la secuencia están a la misma distancia de distalización, es decir, a 3,91. Entonces están pegadas tanto en un lado como en otro. Estarían pegadas antes de hacer yo la secuencia de distalización. Y después, una vez que esto ha ocurrido, que los he hecho, también muevo pues los dos inferiores para conseguir una articulación a la vez. En este caso, precisamente no lo he hecho en el 7 porque estaba en mordida cruzada. Entonces lo que me estaba haciendo era obstaculizando la distalización de esta pieza y entonces teníamos problemas. Así que esta corrección de la mordida cruzada la he empezado a hacer en la otra fase. Pero bueno, imaginaros que estas piezas están pegadas, totalmente pegadas, y esta está totalmente pegada. Así. ¿Veis? Bueno, pues así es como yo empezaría a hacer la primera distalización. Con esto totalmente pegado. Las dos. Y también la otra. Están en el contacto dentario. Entonces hago la distalización, que ya la he hecho, la veis, pero ya la he hecho. Y entonces me salen dos barras, o sea, dos etapas, con 3 o 4 puntitos rojos, que son las gold, las metas, 3 metas más. Entonces, en ese momento, lo que hago yo es borrar esas etapas y que me queden solo 2. Es decir, ahora pues ya lo ponemos así, vale, como si yo la borro, y entonces en la segunda etapa, o sea, en la primera me quedan 2 etapas y en la primera yo ya hago este movimiento. No llego hasta el final, sino le dejo este movimiento. Ya no solo hago un movimiento de distalización que es lo que se queda marcado en el ARFOR. No, lo que hago es reconsidero la posición. Es decir, yo pienso que yo puedo hacer este movimiento en una primera etapa, distalizar en 15 o en 12 o en 15 ¿cómo se llama? Planchas. Yo puedo ya mover esto 2 milímetros y yo puedo empezar a mover este también 1 milímetro con gomas, por supuesto, y a la vez también empezar a expandir la hacia abajo y darle una forma, empezar ya a hacer el arco. Entonces, bueno, ya tenemos esa primera etapa en un lado y en otro. Fijaros bien lo que estoy haciendo. Es decir, yo ya en 16 o 15, 16, ya he conseguido mover esta hasta el final. Aquí estoy cerca de la clase 1, me faltan 2 milímetros, en la otra menos, y he movido un poco el premolar también. Lo veis aquí, veis que he movido 1 milímetro el premolar, 1 milímetro 37, y en la otra parte, pues he movido 1 milímetro. Bueno, esto es lo que hago en un principio, en la primera etapa. Luego, la segunda etapa, que la tengo y todavía no la he borrado, termino de ajustar las piezas. Es decir, el 6 ya está casi en clase 1. El 6 del lado izquierdo está en clase 1. El premolar todavía le falta ir hacia atrás. ¿Veis?
el premolar también. Todavía no hemos distalizado todo lo que podemos. Y entonces en este momento, que lo tengo así, añado una tercera etapa. En esta tercera etapa, veis, son menos planchas porque hay menos espacio para mover aquí. Es decir, solo voy a mover, pues, si estamos aquí, a, ¿qué es lo que medimos? 1,5 y pico, que son pues 8 planchas. Aquí esta fase son 8 planchas. No estamos por las 16 porque ya no estamos moviendo 4 milímetros, estamos moviendo menos, 1 milímetro menos, que, o 1,5 milímetros menos, o 2 incluso, que nos permite pues hacer un poco más hacia atrás en su momento y llegar hasta el final. Y a la vez también estoy moviendo hacia atrás los caninos para descongestionar esto y llevarlo hacia mesial. Vamos a ver cómo están también. Hemos estado moviendo, mirar cómo he estado haciendo el arco inferior. Vamos a ponerlo más centrado. Mira cómo he ido moviendo. O sea, yo he seguido expansionando hasta conseguir que durante la misma etapa podamos ir abriendo el molar inferior, o sea, el maxilar inferior. Mira, veis también cómo he empezado. Si en la parte izquierda, si en parte derecha del paciente, en el 47, veis que yo no lo he tocado hasta la segunda fase. En la segunda fase empiezo a expansionar más. Y es cuando empiezo a corregirlo más, cuando ya sé que el 7 ya está distalizado. Bueno, aquí tenemos esto, llegamos a esta fase, como hemos visto, en la parte superior también. Y ahora volvemos a Home, vamos a la derecha y a ver qué es lo que hacemos. Lo vamos a ver mejor en una superior. Entonces vemos cómo voy ya todo junto, voy moviendo ya todo junto en bloque la parte superior, el frente superior, incisivos y caninos. Mirar cómo queda. Ya hemos cerrado esto, el maxilar superior, y vamos a ver el inferior. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Veis cómo se va corrigiendo? Y ahora como la fase, como hemos ido corrigiendo la sobremordida desde frente, y ahora en la última empezamos a corregir la sobremordida. ¿Cuál es aquí? Claro, el uso de gomas ya son de mantenimiento para mantener esa clase 2, para que por lo menos la intrusión de estos del frente superior sea lo mejor posible, porque efectivamente yo he visto que con el uso total completo de las gomas no termina de subir, pero siempre puedes hacer 2 o 3 planchas más o añadir una meta suprimiendo las gomas y terminar esa corrección de sobremordida sin perder el anclaje de la clase 2. Entonces, bueno, aquí veis como, por ejemplo, cómo ha quedado el inicial. Entonces, por ejemplo, vamos viendo cómo distalizamos, mirar la sobre impresión y qué es lo que hemos hecho en el grupo anterior. Encima hemos conseguido que los anteriores suban y se retraigan, además de eso. Bueno, entonces, ¿qué es aquí la ventaja? La ventaja es que nosotros nos hemos quitado 50 planchas y lo hemos hecho esto en 51.
Lo había hecho inicialmente en 45, pero cuando he exportado he visto que podía mejorarlo, porque yo suelo, cuando hago la exportación, lo hago en una bandeja de 8. Es decir, hago el 0 para los coping, el 1 y el 2 para SMS, para el superior e inferior para el paciente, y luego la última, la 45 fue en este caso. ¿Qué es lo que yo vi? Que faltaban algunas rotaciones por corregir, alguna extrusión, y entonces hice una mejoría de 6 planchas más incorporadas desde el principio. 6 planchas más que, bueno, siempre pienso que a mitad del tratamiento a lo mejor tendremos que reconfigurar o volver a hacer un refinamiento. Se puede hacer, pero siempre es mucho más fácil hacer un refinamiento con unos casos mejor conducidos que no al final que tengas que hacerlo. De todas formas, nosotros estamos viendo de que aquí hemos llegado a una 51, pero pensar que si yo tengo que hacer un refinamiento después de 100 planchas o 100 alineadores, como los queráis llamar, verdaderamente es deprimente. Aparte del paciente, por mucho que digan no, es que el paciente acepta perfectamente 100 alineadores y son de 2 años y tal. No, es que los resultados empiezan a verse tarde. Entonces hay que tener mucha constancia con un paciente para que vea esos 100 alineadores. Entonces, claro, esta es la mejor manera de tratar este tipo de pacientes. Y yo hago otra vez el énfasis en el Arfor. Ellos de verdad que están mejorando mucho el tratamiento, están también mejorando mucho la manera de pago, porque por ejemplo, ahora parece que cobran solo por caso, es decir, para los clientes que empiezan o los dentistas que empiezan, pues empiezas con un caso, te vas lanzando, vas metiendo otro, te vas lanzando. Así empecé yo. Ahora verdaderamente estoy empezando a tener un boom en la consulta de este tipo de delineadores, porque aparte encima eres súper competitivo. A ver si tú los estás haciendo mejor que Invisalign. No los tienes que mandar a Estados Unidos, que se van a Costa Rica o a México y van dando más tumbos que un bidón de roble de ginebra, de esos que daban la vuelta al mundo. Pues esto es lo que pasa. Encima no sabes quién te va a hacer el clinch, si te lo va a hacer el mismo o te lo van a cambiar. De hecho están abriendo también en Argentina y en Brasil. Claro, yo no tengo, o sea, estas cosas no las veo correctas. El ortodoncista tiene que ser el que dirija este tipo de tratamiento y tú sabes a dónde vas. Imagínate tú, yo no sé cómo los que han estado tratando al principio con Invisalign, o sea, la incertidumbre que deberían de tener cuando un paciente pues no funciona, tienes que hacerle un refinamiento, volver a mandarlo a Estados Unidos y no saber qué hacer, ni por qué funciona, ni deja de funcionar. Sí, al cabo de hacer bastantes pacientes de Invisalign, me imagino que tienes, puede ser. Pero aquí en el Arfor estás viéndolo desde el primer paciente. Desde el primer paciente lo estás viendo. No baja, o sea, si tienes un problema, refinas inmediatamente. No tienes que mandarlo a Estados Unidos. Se te rompe, lo pones inmediatamente. Por ejemplo, a nosotros tenemos esos modelos. Imagínate tú que uno de esos modelos se me ha roto y el paciente ese es el que pierde. Vale, lo imprimo en 1 hora y en 2 horas tiene el paciente su alineador. Yo no sé cómo hacen qué es lo que hacen los de Invisalign. Ponte el siguiente. Bueno, vamos a ver dónde está la evidencia científica ahí del 0,25. O sea, pasas del 0,25 al 0,50. ¿Qué es lo que pasa? Que pierdes la línea de el flujo de la línea esta de alineadores. Si tú te pasas del 0,25 de distancia a un 0,50 o un 4 de rotación, yo dudo que ese decalaje funcione. Aquí, si se me rompe, le vuelvo a dar el mismo y le digo que lo lleve un poco más y ya está, no pasa nada. Son cosas pequeñas comparación de los brackets. Yo, que he estado trabajando más de 40 años con la ortodoncia, de bracket
de verdad que he notado un gran descanso desde que yo uso alineadores y este programa. De verdad que ellos, yo estoy muy contento con ellos. No, de verdad que conmigo, pues, con todos los clientes han sido facilidades. Ellos están dándolo todo y ojalá que esto funcione y les vaya bien, y porque yo lo que quiero verdaderamente es que esto siga adelante como sea. Entonces nosotros tenemos que intentar ayudar en lo que podamos, y yo pues bueno, dentro de la de las tutoriales españolas o en idioma español, esta es mi aportación para que este programa siga hacia arriba y que los dentistas de habla española o portugués también, que lo pueden entender bastante, puedan seguir trabajando. Bueno, pues sin más dilación, os deseo un buen fin de semana de lo que queda, y mañana pues yo estreno mi clínica nueva que está orientada a la ortodoncia digital, y prácticamente lo que le voy a enseñar a los pacientes es cómo se manipulan estos movimientos, cómo los hacemos, y delante de él, junto con todo lo que trae, pues lo que hacemos, el estudio digital, etcétera, etcétera, que esto claro les da mucha seguridad a los pacientes. Y de hecho, de verdad que estoy muy contento porque estamos empezando a recibir las recompensas que nosotros planteamos hace 2 años, que apostamos por esta idea, y estamos empezando a tener bastante recompensa. Un saludo y bueno, creo que me he enrollado mucho, pero bueno, estaba muy a gusto. Vale, adiós amigos.